Hoy la palabra de hoy la he titulado No tengan miedo, Dios lucha por nosotros. ¿Cuántos son aquellos que en estos tiempos se atemorizan por lo que estamos viendo, por las dificultades, por las situaciones y situaciones que tenemos en nuestras vidas, dificultades que tenemos en nuestras vidas y que muchas veces nos llevan a pensar, a estar preguntándole a Dios, Señor, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de esta semana? ¿Qué va a ser, Señor? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Él nos habla y Él nos dice, no tengan miedo, porque es Dios, soy yo el que peleo por ustedes. Amén. Quiero que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Mientras leía esta palabra, yo dije, Nehemías es un profeta reconstructor, porque Nehemías junto al pueblo, sobre aquellos que habían quedado en el pueblo de Dios en Jerusalén, comenzó a reconstruir las murallas, los muros que habían sido derribados por el enemigo. Y en el primer capítulo podemos ver que Nehemías se entera de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios, que lo que estaba sucediendo con su familia, con sus hermanos. Y él se entristeció muy mucho, porque el informe que le llegó a Nehemías era que estaban saqueando, habían derribado los muros, habían quemado las puertas, habían destruido, todo se había quedado como escombros. Y muchas veces eso sucede en nuestras vidas espirituales. Mientras estaba esperando a subir, mientras adorábamos a Dios, el Señor me hablaba y Él me decía, muchos se han animado a reconstruir sus vidas espirituales. Muchos de los que están aquí lo están haciendo. Y mientras estaba en la oficina me puse a recordar cuando comenzamos a ministrar a las mujeres, esas mujeres que vienen con cosas en su corazón, como toda persona. Yo voy a hablar en el punto de la mujer porque es en el lugar donde estoy siempre ministrando. Mujeres con vergüenza a hablar, mujeres tímidas, mujeres que creen que no son capaces de decir Dios te bendiga, mujeres que se creen que les falta mucho, mujeres golpeadas, mujeres lastimadas, sus corazones con heridas por lo que Satanás ha hecho durante muchos años en sus vidas, mujeres que Satanás ha querido callar. Y me acuerdo que un día me puse a orar y le dije, Señor, quiero que esas mujeres se levanten. Quiero que la gloria de Dios las transforme, tu gloria, tu unción, Señor. Que se despierte en sus corazones el deseo de servirte. Que se despierte en sus corazones el deseo de buscarte.
Y cuando eso suceda, Señor, yo sé que algo grande va a suceder sobre cada una de ellas. Y en mi corazón había un anhelo muy grande que era hacer las reuniones como hoy domingo, con alabanzas, hacer las reuniones con una palabra desde el altar. Y siempre les insistía a cada una de ellas y les decía, ¿saben qué? Quiero hacer una reunión, no reunirme en el salón de los niños, sentarnos alrededor de una mesa, orar, tener un momento limitado de oración, de adoración, de estar enseñándole la palabra. Y ese era el deseo de mi corazón, pero hoy puedo entender y puedo ver las maravillas de Dios que Él hace como Él quiere cuando nosotros nos ponemos en sus manos a que Él nos guíe. Y cuando le decimos al Señor, reconstruye mi vida, Señor. Entonces, fueron un invierno largo que estuvimos en ese lugar, a veces con mucho frío, a veces orando, clamando, sintiendo una presencia del Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas. Y comencé con enseñanzas y hoy puedo ver para la gloria de Dios, porque solo Dios hace eso. Puedo ver corazones de esas mujeres sanos, transformados, que me dicen, apóstol, yo quiero servir a Dios. Apóstol, quiero hacer esto para el Señor, cuente conmigo. Puedo ver que la vergüenza o la timidez o eso que les hacía hacer silencio, el Señor lo transformó, lo restauró. Pude ver que Él reconstruyó sus vidas, sus corazones. Y muchas mujeres se pusieron de pie y aquí estamos sirviéndole a Dios. En oración, en servicio, adorando a Dios, buscando su presencia, entregando todo lo que tenemos para Él. Y cuando digo entregando todo, nuestro esfuerzo en venir a la casa de Dios, nuestro esfuerzo en presentarnos delante de la presencia de Dios en oración, en intercesión. Con todo lo que tenemos le servimos a Dios, con nuestra finanza, con nuestro tiempo. No fue fácil. Hubo momentos que quizá muchas de ellas no quisieron continuar, se desanimaron. Y la palabra de hoy habla de reconstruir los muros cuando el enemigo se nos presenta a querer detenernos. Y en el primer versículo dice, de Nehemías capítulo 4, dice, cuando Sanbalat oyó que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. El enemigo que tenían los judíos cuando él oyó que se estaban juntando para reconstruir las murallas de Jerusalén, dice que ese enemigo se enfureció, se burló. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuando el enemigo, cuando nosotros decidimos y le decimos, sí, Señor, quiero que reconstruya mi vida espiritual, quiero que reconstruya ese anhelo que había antes de estar buscando tu presencia, de ir a la casa del Señor, de ese primer amor que muchas veces se apaga en nuestros corazones. Señor, yo quiero que tú lo reconstruyas. Cuando nosotros le decimos, cuando nosotros nos ponemos de pie a hablarle así al Señor, está el enemigo de nuestras almas que está oyendo lo que nosotros hablamos.
cuando Él se entera de todo lo que hemos decidido hacer para Dios, cuando el enemigo sabe que queremos reconstruir las murallas de nuestras vidas, de nuestro ministerio, de nuestros hogares, de nuestra familia, cuando queremos reconstruir las murallas en el cuerpo que estamos, en la casa donde nos congregamos, cuando el enemigo oye, nos tira para que nos desanimemos, nos tira cosas como para que estemos ocupados, como le sucedió aquí, como está contando el libro de Nehemías. Dice que Sanbalat oyó que estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén y se enfureció y comenzó a burlarse. Cuando se comienzan a burlar de nosotros y nos dicen, oh, pero si vos sos un caso perdido, a ver qué querés hacer. ¿Te querés hacer el santo? ¿Te querés hacer que vas a la iglesia? ¿Cuántas cosas muchas veces recibimos cuando el enemigo se está burlando de nuestras vidas? Porque simplemente hemos decidido reconstruir. O porque simplemente hemos decidido afirmarnos o estar delante de la presencia de Dios. Y en el verso 2 dice, Él habló delante de sus amigos y del ejército de Samaria diciendo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo estos judíos miserables? Es que creen que los vamos a dejar que construyan las murallas, que vuelvan a ofrecer sacrificios. Ellos dijeron, los enemigos, ¿qué están haciendo estos judíos miserables? Es que creen que los vamos a dejar que reconstruyan las murallas y que vuelvan a ofrecer sacrificio. Cuando nosotros decidimos y le decimos, Señor, acá está mi alabanza, mi adoración, mi gratitud, ese sacrificio que pide la palabra. Y siempre el enemigo va a estar acechándonos para detenernos. Dice, a lo mejor piensa que van a poder terminar las murallas en un día y que podrán sacar piedras nuevas de ese montón de polvo y de ruinas quemadas. Entonces, en el verso 4 dice, entonces yo hice esta oración. Nehemías se presentó delante de la presencia de Dios. Nehemías corrió a los pies del Señor, de Dios, diciéndole, Señor, mira lo que están haciendo. El enemigo y los presenta a Dios. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario. ¿O cuánto de nosotros hace de que en medio de la dificultad corremos a los pies de Dios? O otras veces el desánimo no nos permite, no nos deja. La desesperación, la angustia, la tristeza nos detiene. Pero acá el profeta Nehemías dice que él corrió y oró a Dios. Él hizo esta oración. Escúchanos, Dios nuestro. Esa gente nos humilla y nos insulta. Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos y castígalos como se castiga a los que son llevados prisioneros lejos
de sus tierras. El verso 6 dice, así que reconstruimos las murallas de la ciudad, aunque tan solo a la mitad de la altura que debía tener. Pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. ¿Qué hizo el pueblo? Trabajó con mucho entusiasmo. Cuando nosotros vamos a Dios, cuando nosotros presentamos a Dios la dificultad, cuando nosotros presentamos lo que el enemigo de nuestras almas está yendo en contra de nuestras vidas, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro matrimonio. Y se puede presentar de miles de maneras. Se puede presentar con dificultades en medio de la economía. Cuando hay problemas en la economía, ¿qué comienza a suceder en un hogar? ¿Qué comienza a suceder en un matrimonio? Comienzan discusiones, comienzan desacuerdos, comienza una división. ¿Por qué? El diablo es tan astuto que nosotros no nos damos cuenta de la manera que comienza si hablan todo no logro entender. A socavar las murallas, los muros. Y ni siquiera nos damos cuenta y de repente se derrumba todo. Pero la cosa es diferente, como dice la palabra, que fue ante Dios y el pueblo comenzó a tener ánimo. Y cuando nosotros vamos a Dios, en la presencia de Dios, cuando nosotros nos desahogamos, cuando nosotros declaramos lo que está sucediendo, comenzamos viene el Espíritu Santo y comienza a poner ánimo, a poner nuevas fuerzas, comienza a poner en nuestro corazón esas fuerzas que muchas veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Hasta nosotros mismos nos sorprendemos porque decimos, pero si yo estaba cansado, cansada de continuar, si yo estaba cansado, cansada de esta situación, pero fui a Dios y las fuerzas vinieron a mí, el ánimo vino a mí. Si yo estaba desanimado, pero fui a Dios y me animé. No sé qué sucedió, muchas veces hablamos así, ¿verdad? Pero es que fuimos a la presencia de Dios, como aquí Nehemías está declarando en esta palabra, dice que simplemente ellos habían reconstruido las murallas a la mitad de la altura que debían de tener. No lo habían logrado hacer como tenía que ser. Simplemente la mitad habían logrado reconstruir. Pero lo que hicimos, lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. Qué lindo que es cuando trabajamos con entusiasmo. Qué lindo que es cuando venimos a la casa de Dios con ese entusiasmo, con esa fe, con ese gozo, con esa alegría, con esa fuerza que nada nos va a detener. Qué lindo que es cuando nos reunimos y le alabamos a Dios con ese entusiasmo. Qué lindo que es cuando cantamos creyendo, cuando estamos declarando con nuestros labios. Hay una presencia de Dios poderosa, comienza a fluir en nuestras vidas y comienza a descender la gloria de Dios sobre toda esta casa. ¿Verdad?
Pero cuando el desánimo lo tenemos por allá abajo, venimos y nos paramos y nos quedamos sentados y no queremos aplaudir. Nos sentimos pesados, nos sentimos que no podemos entrar en la presencia de Dios. Comenzamos a mirar a aquel que llegó, comenzamos a ver los zapatos de aquel otro. Porque hay un desánimo. Entonces, de la misma manera que nos hemos venido a la casa de Dios, nos vamos y quizás peor. Pero que cuando trabajamos todos juntos, las cosas comienzan a reconstruirse. En lo espiritual, nos llenamos de la presencia de Dios y nos vamos a casa con pensamientos diferentes. Comenzamos a entender muchas veces cuando el desánimo, cuando el ánimo, la presencia de Dios está en nuestras vidas, comenzamos a decir, no, pero a ver, espérate, el problema era yo. Nada que ver la presencia de Dios. La culpa no la tiene Dios, la tengo yo. La culpa no la tiene la iglesia donde me congrego, la tengo yo. Porque era yo el que no tenía ánimo. Pero cuando vamos a Dios, cuando comenzamos a dejar el temor a un lado, cuando nos ponemos de pie, todas las cosas comienzan a cambiar. Hay ánimo para enfrentar las situaciones difíciles. Hay ánimo cuando estamos cansados. Hay ánimo cuando estamos enfermos. ¿Cuántas veces hemos venido enfermos con alguna situación, un dolor en el cuerpo, no sé? Pero vinimos, aplaudimos, bailamos, danzamos, nos gozamos en la presencia de Dios. Porque hay ánimo, aunque el cuerpo le duela todo. ¿Verdad? Porque hay gozo, porque hay sanidad, porque hay alegría. Gloria a Dios. Y el 7 dice, Sanballat todavía Tobías, los árabes, los amonitas y los hombres de Asdod se disgustaron mucho cuando se enteraron de que las murallas de Jerusalén se estaban reconstruyendo y que estábamos cerrando los boquetes. El enemigo se va a disgustar mucho cuando te vea que estás reconstruyendo lo que Dios puso en tu vida. Cuando vea que estás reconstruyendo tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu servicio hacia Dios. El enemigo se va a molestar. Cuando hay hombres y mujeres parados en la brecha. Cuando hay hombres y mujeres parados en la brecha. Yo recordé cuando leí la palabra que Dios dijo, ¿dónde están? Que busqué, miré y no había nadie parado en la brecha. Y en la brecha es cuando hay una montaña, hay una roca que tiene una grieta. O puede ser un muro donde hay una grieta y nadie está cuidando ese lugar y por ahí puede entrar
el enemigo de nuestras almas. Y el enemigo de nuestras almas se va a enojar. Se va a levantar en contra nuestro con toda su fuerza, con todos sus secuaces, con todos sus principados, potestades, para venir en contra nuestra cuando nos ve que estamos parados en la brecha, cuidando, orando, clamando, ayunando, buscando de Dios, reconstruyendo lo que Él vino a derribar en algún momento en nuestras vidas o en nuestra familia, o en nuestros matrimonios, o en nuestros ministerios. Y en el 8 dice, entonces planearon venir a luchar contra nosotros y crear confusión en Jerusalén. A crear confusión. ¿Cuántas confusiones muchas veces tira? Y por una confusión simplemente, ¿cuántas cosas suceden? Cuando el enemigo trae confusión en medio del matrimonio, en medio de la familia, en medio del pueblo de Dios. El enemigo planea para venir a luchar contra nosotros y crear confusión. Pero nosotros oramos a nuestro Dios nuevamente. Oramos a nuestro Dios. En medio de lo que el enemigo quería hacer, traer confusión. ¿Cuántos son los que oran para que todo esté claro? O esas confusiones son las que nos detienen, o esas confusiones son las que nos sacan de este lugar. Y a veces estamos tan confundidos, tan ciegos, que no nos damos cuenta que viene de Satanás. ¿Acaso puede venir una confusión de parte de Dios? No, nunca. ¿Para quitarte de la presencia de Dios? No, nunca. Pero Nehemías vuelve a decir, pero nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en las murallas para que vigilaran de día y de noche. Yo esta palabra la compartía con las mujeres y yo les hablaba y les decía, ¿cuántas son aquellas mujeres que se despiertan a la mañana temprano y cubren a sus esposos, desatan ángeles, guardianes alrededor de sus vidas, alrededor de las vidas de sus hijos? ¿Cuáles son aquellas mujeres que se levantan a orar, desatando guardianes, haciendo murallas? Yo me acuerdo que en el tiempo de la pandemia, en el primer año, que todo el mundo estaba asustado, que todo el mundo tenía miedo. Yo me acuerdo que me levantaba a la madrugada, a la noche, a toda hora estaba orando cuando nos encerraron, pero que muchas veces había que salir para ir y comprar víveres, para ir y traer a la casa.
Y yo me acuerdo que oraba a toda hora. Y yo le decía, Señor, pon tú una muralla de fuego alrededor de nuestras vidas, que ese virus no toque nuestra familia, no toque nuestras vidas, Señor. Que sea el fuego de tu presencia, Señor. Que sea esa muralla alrededor de nuestras vidas. Y oraba por mi esposo, y oraba por mis hijos, y oraba por mi nieto, y oraba por los hermanos de esta casa. Y gloria a Dios, porque hemos visto cómo Dios nos guardó en ese tiempo. Hasta me levantaba y le decía, Señor, dame estrategia, decime cómo orar. Cuando hay cosas difíciles en nuestras vidas, situaciones, que podamos ir a Dios y decir, Señor, decime cómo orar, cómo clamar, Espíritu Santo, guíame, para que Dios pueda escuchar mi clamor, para que Dios pueda estar atento a lo que le estoy diciendo, para que yo pueda recibir respuesta de parte de Dios, que yo pueda ver que Él me está cuidando, que Él me está guardando. O salimos así como nos levantamos y salimos y nos olvidamos de que Dios es el que nos tiene que ayudar, que Dios es el que nos guarda. Y a veces podemos tener ese pensamiento y decir, no necesito orar a Dios, no necesito clamar delante de la presencia de Dios, si Dios sabe lo que tiene que hacer. Hasta nos atrevemos muchas veces a hablar así. Adriel, cuando se va a su trabajo, él siempre nos contaba y nos decía, desde el momento que salgo desde casa hasta llegar a mi trabajo, voy orando con el apóstol Ricardo, voy escuchando, pero me toca la parte donde el apóstol ora. Y el otro día él nos decía, papi, le decía a mi esposo, papi, ¿qué pasó? ¿Lo sacaste? Hay otro programa que ya no voy orando. Entonces hablábamos y yo le decía, bueno hijo, pero vos orá hasta que llegás a tu trabajo, ponete y orá, así no tengas al pastor, al apóstol, ponete y orá y Dios va a escucharte. Él no es un niño, él ya sabe que Dios lo escucha. Por eso clama delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Reconstruyendo las murallas o los muros. Entonces Nehemías dijo, pero nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardia en las murallas para que vigilaran día y noche. El verso 11 dice, nuestros enemigos planeaban llegar sin que los viéramos y meterse en medio de nosotros para matarnos y detenernos el trabajo. ¿Usted qué cree? ¿Que el diablo no está haciendo planes para ir en contra de ustedes? ¿Para tirarlos abajo? ¿Para destruir su familia? ¿Para destruir su matrimonio? ¿Usted qué cree? ¿Que el diablo no está haciendo planes para empobrecerlo? ¿Que no está haciendo planes para que usted esté en angustia, en tristeza, en oscuridad? Sí, claro que sí. Él hace toda clase de planes. Por supuesto, planes contrarios a lo que Dios quiere para nosotros. Gloria a Dios. El diablo planean y a veces nos sucede como dice aquí, planeaban llegar sin que lo viéramos porque no estaban atentos
aquellos que el diablo llega sin que nos demos cuenta, es porque no estamos atentos, es porque estamos durmiendo, es porque muchas veces no estamos velando, no estamos cuidando. Pero todo es distinto cuando sí estamos atentos, estamos velando, estamos orando, y de una manera u otra el Señor siempre nos va a advertir antes que las cosas sucedan. Siempre nos va a hablar a través de ¿quién? De los profetas. Porque así dice su palabra, que Él nos habla a través de los profetas. Pero el problema es cuando nosotros no queremos oír los profetas. La palabra de Dios dice que no hay profeta en su propia tierra. Ay, qué problema para aquellos que se toman de esa palabra. Qué problema para aquellos que dicen, no, a ver, no. Si es un sueño bueno, si es un sueño malo, si es... Me lo contás, me lo decís. Te creo si es un sueño que voy a recibir bendición, te creo. O tomamos las cosas como muchas veces nos conviene. El enemigo va a venir a tu vida y si estás atento, si estás apercibido, si estás orando, si estás clamando, vas a ver que Él viene a meterse en medio para matar y para detener el trabajo. ¿Saben las veces que el Señor nos ha hablado? Las veces que hemos visto venir el enemigo para detener el trabajo en esta casa, para matar a muchos de aquellos que están medios dormidos, ahí medios quietos. Pero nos hemos presentado delante de la presencia de Dios y hemos clamado delante de la presencia de Dios, porque eso es lo que debemos de hacer. Porque para eso el Señor nos puso, y no hablo específicamente de dos personas aquí adentro, sino Dios nos ha puesto en diferente lugar a cada uno de ustedes, en diferentes áreas, para que estén atentos, para que estén sirviendo a Dios. Y para que el enemigo no se meta a querer matarnos, a querer detener el trabajo. Es obvio que a él no le conviene que usted le sirva a Dios. Es verdad de que a él no le conviene que usted le adore a Dios, que usted se pare en la brecha, que usted le diga a Dios, aquí estoy, úsame, envíame a mí. Lléname, Señor, de tu presencia. Yo quiero más de esa unción, Señor. Yo quiero que tu gloria me transforme, Señor. Yo reconozco lo que hay en mi vida. Aquellos que se humillan delante de la presencia de Dios. Es obvio que Satanás siempre se va a levantar para matarte. En el verso 13 dice, entonces coloqué a algunos detrás de las partes más bajas de la muralla y en los boquetes, y ordené que la gente se agrupara por familia con espada, lanzas y arcos. Después inspeccioné todo esto y le hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente así. No tengan miedo de nuestros enemigos, tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos y por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus
hogares. Dice que Nehemías inspeccionó todo y le habló a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente y le dijo: no tengan miedo de nuestros enemigos, no tengas miedo de la situación por la cual estás pasando, no tengas temor a lo que el diablo haya dicho de ti. Puras mentiras, porque él es el padre de las mentiras. No oigas lo que el enemigo está hablando de ti. Tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. ¿Cuántas personas afuera de este lugar y quizás también aquí adentro que dicen: no, yo ya me cansé de pelear por mi matrimonio? Siempre soy yo la que estoy insistiendo, siempre soy yo la que estoy pidiéndole que cambie, que haga esto, que haga lo otro. Y nos cansamos y ya no nos importa lo que pueda llegar a suceder. Nos da igual o le da igual si se quedan, si se van. Ya no queremos seguir luchando, reconstruyendo. Porque cuando vinimos a Dios, Él lo hizo todo nuevo. Pero en el caminar, con los años, quizás nos descuidamos y le permitimos al diablo que él comenzara a tirar esas murallas. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero hoy Dios te dice: no tengas miedo. Y el 15 dice: nuestros enemigos se dieron cuenta que sabíamos de sus planes y que Dios le había echado todo a perder. Así que se retiraron. Nosotros regresamos a nuestro trabajo en la muralla. Y en el verso 19, y con esto ya estoy terminando, dice: entonces hablé con los dirigentes, los oficiales y el resto de la gente y les dije: este es un trabajo muy grande y estamos muy separados el uno del otro en la muralla. Un trabajo muy grande tenemos con nuestra familia. Un trabajo muy grande tenemos con nuestros hijos, porque el enemigo está atento a querer llevarse a nuestros hijos a lugares de perdición. Y a veces los padres ni siquiera nos damos cuenta lo que está sucediendo con nuestros hijos. Nos damos cuenta cuando ya están grandes y no podemos traerlos a la iglesia, no podemos hacer que les sirvan, no podemos hacer que busquen de la presencia de Dios. Este es un trabajo muy grande y estamos muy separados el uno del otro en las murallas. ¿Cómo podemos estar muy separados del uno y del otro? Quizás estamos muy separados
con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. No pensamos lo mismo. Uno tira para un lado, el otro tira para el otro. A veces decimos, no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. No quiero hacerlo así con mis hijos, no quiero hacerlo así con mi esposo, con mi esposa. Y de esa manera nos vamos separando. Y cuando nos dimos cuenta, el hermano está por allá lejos. El esposo está perdido. La esposa está... No hay comunión. El enemigo tiene las artimañas. El trabajo es muy grande, amada iglesia. El trabajo de esta casa es muy grande en medio de esta ciudad. Pero si estamos muy separados, como Nehemías cuenta aquí, y estamos muy separados el uno del otro en la muralla. Así que si oyen la trompeta, corran todos a reunirse en este lugar. Todos nos agruparemos y nuestro Dios luchará por nosotros. Le había puesto a alguien con una trompeta. En el 17 dice, los constructores y sus ayudantes hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra la espada. Ellos trabajaban con una mano y con la otra sostenían la espada. ¿Y qué es lo que es para nosotros la espada? La palabra de Dios. ¿Cuánto creen lo que dice la palabra? Wow, qué poquito. Porque la palabra de Dios es la que nos marca. La palabra de Dios es la que nos edifica, la que nos exhorta. Es como una espada, dice, de doble filo, que cuando entra corta. ¡Ay! Que cuando entra, dice la verdad. Y ve las intenciones de nuestro corazón, revela las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que hace la palabra. La espada que nosotros debemos de tener en nuestra mano continuamente, sin dejarla, es la palabra. Cuando oramos delante de la presencia de Dios, declarar la palabra. En los momentos difíciles, declarar la palabra. Que el enemigo de nuestras almas escuche lo que dice la palabra, lo que Dios ha declarado para cada una de nuestras vidas, para cada una de nuestra familia. Declarar las promesas para que el enemigo salga corriendo. El 18 dice, cada uno de los constructores tenía su espada atada a un lado de su cuerpo mientras trabajaba, y el que tocaba la trompeta estaba al lado mío, a mi lado. Entonces hablé con los dirigentes, los oficiales y el resto de la gente y les dije, este es un trabajo muy grande y estamos muy separados el uno del otro en la muralla. Quiero que te ponga de pie. Y Nehemías le dijo al pueblo, a los que habían quedado, a los que le habían dicho, sí, vamos a reconstruir, vamos a levantar estos muros.
Y ellos levantaban los muros, las murallas, y constantemente eran amenazados de muerte, de secuestro, de destrucción por sus enemigos. Constantemente el enemigo se burlaba de cada uno de ellos, pero había un propósito en el pueblo, que era levantar las murallas para poder volver a hacer sacrificios delante de Dios. Y es lo que nosotros debemos de hacer, levantar murallas para poder presentarnos delante de Dios en adoración. Porque una iglesia, y cuando digo iglesia nos referimos no a este lugar físico, sino a nuestras vidas, porque nosotros somos la iglesia. Si no hay una adoración, si no hay una entrega genuina, verdadera delante de Dios, somos presa fácil. Somos blancos para que el enemigo traiga muerte. Quiero que cierre tus ojos y comienza a hablar con Dios. Si ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo, gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Así que si oyen la trompeta, corran todos a reunirse en este lugar. Todos nos agruparemos y nuestro Dios luchará por nosotros. Dios va a luchar por aquellos que corren a la presencia de Dios. Dios va a luchar por aquellos que sí le dicen a Dios: gloria a Dios, Señor. Quiero que tú hables con Dios ahí.